Buen día, estimados amigos. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de nuestro podcast. Este es el episodio número 9. En episodios anteriores hemos hecho comentarios relacionados con la historia de la Iglesia, así como con temas relacionados al Libro de Mormón. Este episodio será el primero de una serie de programas en una lista de misceláneos. Les invito a visitar el canal, escuchar los otros episodios y dejar sus comentarios y sugerencias. En esta ocasión, analizaremos un tema que por años ha sido de interés general para muchos miembros de la Iglesia. Se trata de la afamada historia respecto al Elder Bruce R. McConkie y la que ha llegado a ser quizá su obra más conocida, Doctrina Mormona. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando se emitan nuevos episodios. También les animo a compartir con sus amigos del barrio, rama o estaca, así como con otras personas que pudieran beneficiarse de este contenido, para que la familia de nuestro podcast crezca. Comenzamos. Con bastante frecuencia ocurre que con el paso del tiempo, ciertas experiencias, anécdotas o episodios, con autoridades generales en su mayoría, al pasarse de una generación a otra, van siendo sujetas a interpretaciones personales, o a cambios casi imperceptibles, pero que a la larga provocan que se pierda el contexto o el sentido con el que se había dicho o hecho en primer lugar. Incluso, es cosa común que a medida que citamos las palabras de los líderes de la Iglesia, de manera inocente o desapercibida, cambiamos tal o cual palabra y damos inicio de esta manera a una cadena que simula al juego del teléfono descompuesto. Estas prácticas ocurren en todos los ámbitos de la vida y es algo completamente natural, inocente y en algunos casos inevitable. Este ha sido el caso de la conocida obra publicada por el Elder Bruce R. McConkie, que lleva por título Doctrina Mormona. Es probable que todos hayamos escuchado una versión distinta del origen y autenticidad de este libro. En lo que a mí respecta, la mayoría de las versiones que he escuchado terminan dejándome con un sentimiento de que el libro es algo similar a una obra clandestina o un libro doctrinalmente pantanoso que representa una amenaza al entendimiento del Evangelio para todo el que lo lea, o para los que son espiritualmente inexpertos. Pero ¿de dónde vienen estas versiones? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido oportunidad de revisar fuentes más cercanas? Este principio de siempre revisar las fuentes debe ser un principio rector en todos los aspectos de nuestra vida. Esta sana práctica se ha ido perdiendo a medida que la velocidad con la que se comparte información a través de las redes sociales especialmente se incrementa de manera exponencial. Otro desafío que enfrentamos, especialmente en Latinoamérica, es que en la mayoría de los casos la literatura se encuentra en inglés, lo que imposibilita que muchos de nosotros tengamos oportunidad de confirmar que lo que escuchamos efectivamente es correcto. Sin embargo, hacer lo necesario por revisar la información que leemos o escuchamos siempre será una práctica saludable. Y esto se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, pero especialmente en estos asuntos en los que entender un principio doctrinal o un acontecimiento histórico de la Iglesia están de por medio. Ahora bien, en temas como este, no siempre es sencillo acceder a fuentes cercanas. Por lo tanto, en este video haremos una revisión del contexto y de los acontecimientos ocurridos en torno a la publicación de este libro que con el paso del tiempo ha llegado a verse envuelto entre mucha controversia. No es mi intención defender tal o cual punto de vista, sino ofrecer recursos adicionales que enriquezcan nuestro entendimiento de este asunto en particular. Las fechas y detalles que presento en este episodio las obtuve de la biografía del Elder Bruce R. McConkie, escrita por su hijo Joseph Fielding McConkie y publicada por Deseret Book en el año 2003. En este libro, el hermano McConkie dedica un capítulo entero a lo que titula La saga de Doctrina Mormona. Para quienes deseen más información respecto a este tema o a la vida en general del Elder Bruce R. McConkie, que es por demás interesante, les adjunto en la caja de descripción de este episodio el enlace que los direccionará a la página de Deseret Book, en donde podrán adquirir el libro de manera digital. Por supuesto, el libro se encuentra en inglés. El Elder Bruce R. McConkie
Fue llamado a ser miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en octubre de 1972. Previo a su llamamiento al Quórum de los 12, el Elder McConkie sirvió como miembro del primer Quórum de los 70 desde octubre de 1946. Aunque sus estudios profesionales fueron en el campo de las leyes, desarrolló gran parte de su vida profesional como reportero para Deseret News. El Elder McConkie publicó la primera edición de Doctrina Mormona en 1958. La editorial fue Bookcraft, que en aquellos años apenas se iniciaba y no contaba con la posición de editor, que es la figura que revisa y corrige el sentido de la publicación. Tampoco era común que las autoridades generales en aquellos años publicaran libros, por lo que la Iglesia no estaba tan organizada con comités revisores como actualmente lo hace. Esta edición rápidamente encontró algo de crítica por diversos motivos. En ella, el Elder McConkie escribió con cierto tono autoritario al denunciar prácticas de la cristiandad en general, que calificó como herejías, y se refirió de manera estricta a ciertas prácticas comunes de los miembros de la Iglesia de aquella época que él consideraba que no se encontraban totalmente apegadas al espíritu del Evangelio. Otro aspecto fuertemente criticado de esta edición fue que el Elder McConkie identificó de manera específica a la Iglesia Católica Romana como la iglesia grande y abominable que Nefi vio en la visión registrada en el Libro de Mormón. A causa de esto, el obispo de la Iglesia Católica en Lago Salado le comunicó al presidente David O. McKay su disgusto respecto a la declaración hecha en el libro. Sin embargo, parece ser que el motivo de fondo para la controversia que se generó en torno al libro no provino del sentimiento de la Iglesia Católica al respecto. La Iglesia Católica ya había enfrentado por siglos declaraciones más directas y verdaderamente ofensivas de parte de las otras religiones denominadas como protestantes. El asunto que parece haber generado más controversia eran las declaraciones del Elder Bruce R. McConkie, en las que establecía estándares que parecían ser muy elevados para el resto de los miembros de la Iglesia, y que siendo que el título del libro sugería que lo que se declaraba en él era, de hecho, la doctrina de la Iglesia, en muchas de sus interpretaciones o ideas personales, el Elder McConkie había ido un poco más allá de lo esperado, al procurar enseñar lo que en realidad eran sus estándares personales, como un deber para todo miembro de la Iglesia. Por ejemplo, en esta primera edición, el Elder McConkie expresaba que las conversaciones livianas en la Iglesia o los discursos no preparados eran ofensivos para el espíritu. El Elder McConkie no era muy tolerante con las medias tintas, sobre todo cuando se trataba de enseñar el Evangelio. Bajo el encabezado de sermones, en la primera edición, escribió: «Leer sermones escritos, excepto en ciertas condiciones inusuales, es burlarse de cosas sagradas. Pueden existir pocas situaciones en las que se deben leer los sermones, tal como hay pocas situaciones formales en las que las oraciones pueden ser leídas, por ejemplo, la dedicación de templos. En algunos programas de radio y televisión que se transmiten, los sermones escritos pueden ser apropiados, y no hay nada inapropiado en que los niños pequeños lean discursos escritos. Pero en ausencia de razones que compelan a hacer excepciones a lo que el Señor ha mandado, un sermón escrito no hace más que dar testimonio de que el que predica no tiene ni el conocimiento, ni la fe para depender del Espíritu, ni la habilidad de ponerse en tono con el espíritu de inspiración». En torno a toda esta controversia, parecía que la publicación estaba adquiriendo notoriedad por los motivos equivocados. En enero de 1960, el presidente David O. McKay se reunió con el Elder McConkie y le solicitó que no hiciera una reimpresión del libro. Al entrar en esa reunión, el presidente McKay le pidió al Elder McConkie que tomara asiento. Sin embargo, decidió permanecer de pie, como muestra de que estaba en presencia de una autoridad mayor, y que se encontraba listo para recibir consejo y actuar en consecuencia, sin dilatar y sin excusarse. Después de esta experiencia, el presidente Henry D. Moyle, que servía como consejero del presidente McKay, observó: «Nunca había visto a un hombre en la Iglesia, en mi experiencia, que recibiera nuestras críticas, y fueron más que críticas, mejor que él.
Él las tomó mejor que cualquiera que yo haya visto. Cuando hubimos terminado y Bruce hubo salido, tuve un gran sentimiento de amor y aprecio por este hombre que pudo recibirlas sin ninguna coartada, sin excusas, y que además expresara que apreciaba lo que le habíamos dicho. 6 años más tarde, en julio de 1966, el presidente McKay nuevamente invitó al elder McConkie a su oficina y le comentó que si aceptaba que el elder Spencer W. Kimball le ayudara a hacer una revisión del libro, daría su consentimiento para que se imprimiera una segunda edición. El elder McConkie aceptó y recibió las observaciones del elder Kimball con mucho aprecio. El elder Kimball se convirtió en un mentor que le enseñó la diferencia entre tener la razón y saber expresarlo, y que el hecho de que algo fuera verdad no necesariamente significaba que había que decirlo. La lista de temas en los que el elder Kimball sugirió ajustes fue de aproximadamente 50, y no se refería a cambios doctrinales, sino a cambios en el tono de la redacción y en la prudencia de incluir o no ciertas cosas. Debido a que no hubo necesidad de hacer ningún cambio doctrinal, la esencia del libro permaneció intacta, salvo los ajustes ya mencionados. El informe del elder Kimball a la primera presidencia indicaba que su revisión consistía de 56 páginas, que no sugería cambios doctrinales y que las cosas que se habían dicho en la primera edición ahora se expresaban con mayor propiedad. Aunque fue una de las preocupaciones originales, tampoco se sugirió ningún cambio respecto al nombre del libro. Cuando el elder McConkie recibió permiso de la primera presidencia para publicar Doctrina Mormona nuevamente, él mismo volvió a revisar el libro antes de enviarlo a la editorial, y por su propia voluntad incluyó muchos otros cambios, aplicando lo aprendido durante su tiempo con el presidente Kimball. El elder McConkie era un alumno versado, amaba el aprendizaje continuo, y esa cualidad de alumno constante fue lo que le convirtió en uno de los más grandes maestros modernos en la iglesia. En la biografía del elder McConkie también se expresa que su suegro, el presidente Joseph Fielding Smith, otro gran erudito de las escrituras y de la doctrina de la iglesia, se sentía tan complacido con la obra de su yerno que guardaba su propia copia de Doctrina Mormona en casa, sin llevarlo a su oficina en las oficinas generales de la iglesia, por miedo a que alguien lo tomara o se lo pidiera prestado y nunca más lo devolviera. Que el elder Bruce R. McConkie estuvo complacido con el resultado final de Doctrina Mormona es más que evidente. El hermano Joseph Fielding McConkie recuerda una ocasión en la que después de haber terminado de leer los discursos de Brigham Young, le expresó a su padre: «Nadie en la iglesia ha hablado jamás de tanta amplitud de temas como Brigham Young». A lo que el elder McConkie, con una sonrisa, le respondió: «¿Alguna vez has leído Doctrina Mormona?». Que el elder McConkie haya actuado en dirección contraria a la de los líderes de la iglesia está fuera de toda discusión. Su llamamiento al quórum de los 12 apóstoles ocurrió 6 años después de la segunda publicación de Doctrina Mormona, así que se requiere mucha imaginación para creer que alguien que de alguna manera no estaría alineado con la primera presidencia podría recibir un llamamiento tan elevado y noble como el del apostolado. Doctrina Mormona es ahora quizá uno de los libros más citados en las publicaciones oficiales de la Iglesia. Se encuentran extractos de su contenido de manera profusa en prácticamente todos los manuales de instituto. La aprobación de la primera presidencia en 1966 no significó que Doctrina Mormona llegaría a ser una publicación oficial de la Iglesia, ni que absolutamente todo lo que en ella se expresa es la postura oficial de la Iglesia. Se trata más bien de un permiso para que el elder McConkie publicara una obra de su autoría, que por encima de todas las cosas representa más bien su pensamiento respecto a una gran variedad de temas contrastados con las Escrituras. Finalmente, las palabras del elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles, que fueron citadas por el presidente Dallin H. Oaks de la primera presidencia en la Conferencia General de octubre de 2019, son más que apropiadas en este momento. Se debe recordar que no toda declaración que haya dicho un líder de la Iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la Iglesia que una declaración hecha por un líder en una sola ocasión a menudo representa una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o se vincule a toda la Iglesia.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast. Les recuerdo suscribirse, escuchar algunos de los episodios previos y dejar en los comentarios sugerencias de temas que les gustaría que fueran tratados en emisiones posteriores. Mientras tanto, hasta la próxima.